¿Cómo están, amados hermanos? Qué alegría poder estar hoy con ustedes. La verdad que les saludo también a nuestros hermanos que nos miran por las redes sociales. Los saludo con la paz de Cristo. Y bueno, la verdad que es una alegría para mí poder estar en esta tarde-noche con ustedes. Les hago llegar los saludos de sus hermanos de Resistencia Chaco, un cariño enorme para ustedes. Eso no me quiero olvidar, si no me van a retar. Bueno, por favor. Ahí está, gracias. Ahí. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Después de esta lluvia que el Señor nos regaló, por allá por Resistencia también estuvo lloviendo, así que el Señor nos dio un refrigerio de calores que estábamos teniendo por aquellos lados. Así que siempre es una bendición la lluvia, ¿no? Y bueno, quiero antes de compartirles la palabra, quiero invitarles a hacer una breve oración, si me acompañan, y entregar este tiempo al Señor sobre todas las cosas para que podamos en esta tarde, ¿no?, disponer nuestros corazones a Él, sobre todo para que Él pueda ministrar nuestras vidas, ¿no? Y que la palabra no caiga solamente, no quede solamente en nuestro pensamiento, en lo que hemos escuchado, sino que baje a nuestro corazón y que podamos aplicarla sobre todas las cosas, amén. Así que les invito ahí a inclinar sus rostros. Amado Dios, venimos en esta tarde delante de tu presencia, Señor, dándote gracias primero por este tiempo hermoso, Señor, que nos permites estar como un cuerpo, Señor, aquí reunidos, Señor, en nuestra segunda casa también, Señor, acá en Banfield. Gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de poder llegar hasta aquí con bien, Señor, y que en esta tarde, Señor, podamos disponer nuestros corazones a recibir tu palabra, Señor. Que tú puedas hablar, Señor, a nuestras vidas y que esa palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor, y que pueda crecer, Padre. Te damos gracias y te encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles en esta tarde, como habrán visto el título, un legado para nuestros hijos. ¿Sí? Un legado para nuestros hijos. ¿Qué significa legado? ¿No? Primeramente, buscando esta palabra, buscaba la palabra legado en la Real Academia Española, significa aquello que se deja o transmite a los sucesores. En el caso nuestro serían nuestros hijos, ¿no? Y aún nuestros nietos, sea cosa material o inmaterial. ¿Sí? Eso es lo que dice de esta palabra legado. Ahora, bíblicamente podríamos decir que un legado es el aporte espiritual, ¿no? Haciéndolo a la parte espiritual de nuestros hijos, ¿no? Principios que traspasamos de padres a hijos. Esto puede ser positivo como también puede ser negativo. Uno de los sinónimos de esta palabra legado es herencia, ¿sí? Ahora, una pregunta para que meditemos, ¿no? ¿Qué legado o qué herencia le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Esta es una pregunta para que ustedes puedan contestarse, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que le dejo a mis hijos? ¿Qué legado le dejo a mis hijos? ¿Qué realmente es lo más importante para dejarle a mis hijos, a mis nietos también, ¿sí? Porque se trata también de los abuelos, ¿no? Y no hablo de una herencia material, porque nosotros, conociendo la palabra del Señor, sabemos que lo material no es importante, ¿sí? Si bien no está mal dejar una herencia material, porque creo que muchos de nosotros, es más, hemos recibido en algún momento una herencia. Quizás nuestros abuelos dejaron algo, si a nuestros padres o fallecieron nuestros abuelos, se vendió una herencia y se reparte esa herencia, ¿no? Que es lo material. Pero hoy no quiero hablarle justamente de esta herencia material, ¿sí? Quiero hablarle justamente de lo más importante, que es la herencia espiritual.
de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que realmente le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que realmente le implantamos a ellos, ¿no? Si realmente es la palabra del Señor. Y fíjense en la herencia que primeramente nosotros como hijos de Dios tenemos. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina, ni se destruye, ni se pierde, ni pierde su valor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa herencia? Es una herencia que nos está esperando en el cielo, ¿no? Qué hermoso. Y qué lindo meditar en esto, ¿no? Esta es la herencia que nos espera a cada uno de nosotros, si realmente seguimos el camino del Señor, ¿no? Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, para el que quiera anotar. Yo les he leído una palabra de Dios para todos, una versión sencilla. O sea que tenemos esa herencia que nos está esperando en los cielos, pero para esa herencia tenemos que trabajar acá en la tierra, ¿sí? Trabajar en el camino del Señor, servirle, amarlo sobre todas las cosas y ser obedientes a su palabra, ¿no? Pero, ¿qué legado o herencia les dejamos a nuestros hijos el día que ya no estemos aquí? ¿Sí? Porque nosotros tenemos una herencia en los cielos, pero ¿qué legado le dejamos a nuestros hijos el día que nosotros no estemos más aquí? Por eso quiero hablarles de este legado que vamos a dejar a nuestros hijos. Y acá comienza nuestro trabajo, y es la parte más importante para cada uno de nosotros como padres. Y yo quiero que ustedes me acompañen en la palabra del Señor y quiero que veamos lo que pasa en el caso que nosotros no nos ocupemos de la vida espiritual de nuestros hijos. Y si me acompañan en el libro de Jueces, capítulo 2, vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Y yo les leo un poquito más el contexto para que puedan entender, ¿no? Porque quiero basarme sobre todo en un versículo. Pero vamos a leer del versículo 6. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. ¿Sí? Esto fue después que conquistaron la tierra prometida que el Señor les había prometido a ellos, ¿no? A su pueblo. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, dice en el versículo 8, murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y acá quiero enfocarme en este versículo. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense, en esto quería que meditemos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni los hechos que el Señor había hecho. Y esta palabra conocía viene del hebreo yadá, ¿sí? Y es muy amplia. Muchas gracias. Gracias. Es muy amplia en cuanto a los significados, pero yo saqué algunos de ellos y justamente se trata de ignorar. O sea, esta generación ignoraba los milagros que Dios había hecho por el pueblo de Israel. También esta palabra significa comprender, considerar, enseñar y discernir. Quiere decir que esta generación ni discernía la palabra del Señor, ni tampoco fue enseñada la palabra del Señor a ellos. ¿Qué pasó con esto, hermanos? Con esta generación. Esta generación que vino después dice que no conocía a Dios. ¿Y por qué no conocían a Dios?
porque ni su padre ni su madre les hablaron de Dios. No les enseñaron los caminos de Dios ni sus mandamientos. Esa generación no consideraba a Dios, porque nunca les enseñaron acerca de Él. Hacían, y más adelante lo vamos a leer, hacían lo que bien les parecía, dice. No tomaron en cuenta a Dios. Con esto podemos aprender un montón, ¿no? Dice que esta generación no conocía a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que jamás sus padres se tomaron el tiempo de dedicarle a sus hijos la enseñanza de la palabra del Señor, sus mandamientos sobre todas las cosas, ¿no? Y esta generación creció y obviamente al no conocer a Dios se dejaron llevar por sus deseos de la carne, ¿no? Y dejaron llevarse por el pecado, ¿no? Es más, se hizo insensible a todo, ¿no? Y comenzaron a hacer cosas terribles, dice esta generación. Esto que quiso decir que jamás le compartieron la palabra del Señor. Quizás sus padres se ocuparon de dejarles la casa, las tierras que ellos habían heredado, quizás los animales y todo lo que pudieron haber conseguido en todo ese tiempo que trabajaron, pero no le dejaron el legado más importante, que era la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que esta generación haya vivido de esa manera. ¿Y qué pasó? Dice que se corrompieron. Se corrompió esta generación. Dice que adoraba ídolos. Dice que era tremenda esta generación que no conoció a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros como padres pasamos más tiempo en las redes sociales? O de repente me paso mirando películas. O de repente paso tiempo en otras actividades y no me tomo el tiempo de dedicar a mis hijos en la palabra del Señor. ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría con nuestros hijos si realmente nosotros no le enseñamos la palabra del Señor? Si no le instruimos. Y no se trata solamente de venir a la iglesia, porque quizás ustedes pueden decir, bueno, pero yo voy a la iglesia 2 veces, 3 veces por semana, le llevo a mis hijos a la escuelita dominical. No se trata de eso. Se trata de la enseñanza que tenemos que tener en nuestro hogar con nuestros hijos. No se trata de decir, voy a traer a mis hijos a la escuelita para que le enseñen y después en mi casa me paso haciendo otras cosas o ocupando mi tiempo en otras cosas, cuando realmente necesito ocuparme de mis hijos, ¿no? De la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, no se trata simplemente de venir, ¿no? Y dejar a nuestros hijos en la escuelita dominical, porque sí, son enseñados de la palabra del Señor, pero nosotros tenemos el trabajo más importante, que es el de enseñarles todos los días a nuestros hijos. Y aún para aquellos que se van a casar, que se han casado, todo el legado que le pueden dejar a sus hijos, ¿no? Se trata de la instrucción de la palabra a nuestros hijos. Fíjense en lo que nos dice su palabra. Recuerda siempre estos mandamientos, le dijo al pueblo de Israel el Señor, que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de las ciudades. Todo esto, meditar, recordar. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí nosotros creemos que le compartimos hoy, pero bueno, ya hoy le compartí, ya no es necesario mañana. No, recuérdalos todos los días, ¿sí? Todos los días recordarle la palabra a nuestros hijos. Esto nos habla ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, palabra de Dios para todos, es lo que leí. Entonces nos está diciendo, recuerda siempre estos mandamientos, siempre. No podemos desatender la vida espiritual de nuestros hijos. Si nosotros no los instruimos, el mundo lo va a hacer, hermanos. El mundo los va a arrastrar, porque es más fácil que los arrastre el mundo si nosotros no les enseñamos la palabra del Señor.
es hoy como está el mundo, y lo podemos ver. Yo creo que cada uno de nosotros lo ve a diario, ¿no? Yo tengo 2 hijos, tengo mi nena que ya tiene 20, pero tengo mi nene que tiene 15. Él va a la secundaria, comparte cosas con sus compañeros, ¿no? Y a veces me cuenta, y es terrible lo que hay afuera, hermanos. ¿Y qué pasaría si yo no lo instruyo en la palabra del Señor? El mundo los va a llenar de ideologías, de filosofías, de argumentos, y van a ser arrastrados por el mundo. Entonces no permitamos que pase estas cosas. Nosotros debemos de tomar ese trabajo, esa importancia que es el de enseñar a nuestros hijos, el de dejarle esa herencia, ese legado que es lo fundamental en ellos, ¿no? Aún de pequeños, de muy pequeños, porque lo vemos en la congregación. Hay una niña que tiene 3 añitos, es la hija de una hermana. Y cuando ella era más chiquitita, cuando recién empezó a caminar, cuando nosotras ensayábamos con mi hermana en Cristo, y ella levantaba los bracitos y cerraba los ojos así, ¿no? Y entonces yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque eso es lo que ve en su mamá, ¿no? Eso es lo que ella le está inculcando, ¿no? La alabanza al Señor, y cómo ella lo manifestaba de esa manera, ¿no? Y yo decía, qué impresionante, qué hermoso verla cómo adora al Señor. Y qué lindo ver a nuestros hijos de pequeños cómo adoran al Señor, y que vayan creciendo en el camino del Señor, que vayan creciendo en la palabra. Eso es algo importante, hermanos. Entonces vemos que esta generación que vino después no conocían de Dios. No podemos quedarnos de brazos cruzados mirando cómo nuestros hijos son arrastrados. La instrucción de la palabra de Dios es el legado más importante y fundamental que le podemos dejar. Yo no sé si mañana voy a abrir mis ojos. Es más, creo que ninguno de nosotros sabemos si mañana vamos a abrir nuestros ojos. Es más, salimos de acá y no sabemos si vamos a volver a nuestro hogar. Pero ¿qué legado le dejamos a nuestros hijos? ¿No? Podemos decir, Señor, bueno, o sea, me voy a la presencia del Señor, pero sé de que instruí a mi hijo en tu camino. Sé que no va a ser en vano, ¿no? La instrucción, porque va a quedar en ellos. Que podamos meditar en esto, ¿no? ¿Qué le hemos dejado a nuestros hijos? Solamente Dios nos puede dar la sabiduría para hacerlo. Ellos tienen que conocer a Dios, tener una relación personal con Dios. No solamente conocerlo por lo que nosotros le leemos, sino que ellos, llevarlos a que ellos tengan una relación personal con Dios. Que ellos abran su corazón, que hablen con Dios, ¿sí? Y sabemos que hay una promesa en cuanto a la instrucción al niño. Ahí en Proverbios 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, esto es en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que no se va a apartar? Es la palabra del Señor. La palabra no se va a apartar de ellos, porque es más, yo a la edad que tengo todavía recuerdo de cuando mi mamá me llevaba a la escuelita dominical, las canciones, lo que me enseñaban. O sea, eso quiere decir que jamás se va a apartar la palabra de nuestros hijos. Aunque pasen los años y en algún momento ellos se desvíen del camino, pero la palabra del Señor siempre va a estar en sus mentes, siempre va a estar en su corazón, y en algún momento ellos van a volver a Cristo. Entonces, ¿tenemos un trabajo importante? Sí, tenemos un trabajo importante. Y tenemos que ocuparnos de ese trabajo. Esta palabra instruye viene del hebreo hanak, que significa disciplinar, adiestrar, dedicar, instruir. Entonces acá cuando nos dice instruye al niño en su camino, es dedicar, instruirlos a ello en el camino del Señor. Disciplinar, hacerle una disciplina de todo esto. Esto va a tener un buen fruto, hermanos. Se lo digo porque lo vemos nosotros en nuestro hogar. Y esto de pasar tiempo con nuestros hijos en la palabra del Señor es fundamental, porque después vemos los frutos.
Y eso es lo que a nosotros nos trae gozo, decir, gracias Señor, porque estoy haciendo el trabajo que vos me encomendaste. Y es un trabajo arduo, no le voy a decir que es fácil, y esto no es de un día para el otro. Pero la instrucción que nosotros le demos a nuestros hijos va a dar fruto. Amén. Esto nos habla de una disciplina, una instrucción, una dedicación. La dedicación significa entregarse a Dios por completo y hacer lo que Él nos manda. Eso significa, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. El Señor nos manda a instruir a nuestros hijos con disciplina. Esto es un trabajo diario, no es un trabajo una vez a la semana. Y ese es el mayor legado que les podemos dejar. Ahora yo quiero hacerle unas preguntas, pero solamente para que meditemos cada uno, ¿no? Personalmente. ¿Cuántos de los que se encuentran hoy acá se toman el tiempo de hacer un devocional con sus hijos? ¿Cuántos les han enseñado a orar y tener una relación íntima con el Señor? Quizás ustedes pregunten, ¿por qué es tan importante enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios? Y hay muchos motivos. Primero, que les da un fundamento sólido sobre el cual construir sus vidas. Ese fundamento es Cristo y su palabra. Los equipa para toda buena obra. Esto quiere decir que nosotros ya con la palabra los estamos equipando para que ellos salgan al mundo, ¿sí? Y que ellos, en medio de la oscuridad, ellos puedan ser luz. Yo siempre le digo a mi hijo, vos tenés que ser luz ahí en medio de la oscuridad. Vos no podés ser igual que tus compañeros, vos tenés que marcar una diferencia. El Señor nos dice que nosotros somos luz y sal, y eso es lo que vos tenés que ser afuera, hijo. Y esa es la instrucción que nosotros a diario le hacemos. Los equipa de toda buena obra, para toda buena obra. Van a estar preparados aun cuando tengan esas amistades o compañeros de la escuela que le vengan a cuestionar, ¿no? Ellos van a estar preparados con la palabra. De repente viene un compañero y le dice, pero vos, ¿por qué sos cristiano? ¿Por qué crees en Dios? Que ellos estén preparados para darle una respuesta. ¿Se imaginan que de repente venga un compañero y le diga, ¿y vos por qué crees en Dios? Y ellos no saben qué decir, ¿no? Nosotros tenemos que instruirlos en la palabra del Señor. Ellos tienen que tener sólido lo que ellos creen, en quién creen. Los arraiga en la verdad de la palabra de Dios y los fortalece en su carácter. Los ayuda a crecer en su vida espiritual. Los ayuda a comprender quién es Dios y cuál es su obra redentora. Eso no se les enseña solamente en la escuelita dominical. Se tiene que enseñar primeramente en el hogar. Y ese es un trabajo a diario. Debemos invertir en la eternidad de nuestros hijos, hermanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es más, muchas veces nosotros en la congregación, cuando estamos en las reuniones de preadolescentes y de repente uno interactúa, ¿no? Y le pregunta sobre el nuevo nacimiento, sobre el significado del bautismo. Y ellos de repente no saben qué contestar, ¿no? Y a veces no saben qué significa, ¿no? Y es la instrucción que nosotros le tenemos que dar como padres a ellos. Ellos tienen que saber el significado del bautismo. Ellos tienen que saber el significado del nuevo nacimiento. Ellos no pueden, de repente, si le preguntan algo, no saber qué decir. Y eso va a depender de nosotros como padres, de enseñarles, de sentarnos con ellos y hablarles y enseñarles, ¿sí? Como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos todo lo que Dios ha hecho por ellos y lo que ha hecho por nosotros. De hecho, debemos enseñarles estas verdades todo el tiempo. Dice, en el camino, fuera del camino, en todo tiempo, al acostarse, al levantarse. La palabra del Señor tiene que estar inculcada en ellos. Ellos tienen que tener sus convicciones claras. Dado el tiempo que con nuestros hijos muchas veces puede ser limitado, sí, puede ser limitado, porque es más, hay padres que trabajan los dos. Pero hay tiempo para dedicarlo a ellos. Hay tiempo, hermanos, hay tiempo.
debemos de hacernos el tiempo, ¿sí? No podemos quedarnos sentados mirando cómo nuestros hijos son arrastrados por la corriente de este mundo con esas ideas, ideologías y pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Si nosotros no los instruimos, hasta pueden entrar en dudas ellos, ¿no? Y cuestionar. Justamente les quería contar una situación que pasamos. Estábamos meditando en un devocional con mis dos hijos y quiero compartirles, porque la verdad que fue un devocional que se compartió en el grupo que tenemos también allá en Resistencia, que el pastor armó, que es para todo y justamente para el seminario. Y leíamos este devocional que quiero compartirles porque es tremendo, ¿no? Y meditábamos en esto. Y dice, no te dejes llevar, así era el título. Y dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, Efesios 2:2. Dice, el pensamiento de la sociedad es como una fuerte corriente que busca arrastrar con todo, y es muy fácil y muy sutil dejarse arrastrar por ella. En la actualidad hay muchos conceptos importantes de la vida que son erróneos y completamente distorsionados. Por todos lados y de distintas maneras, somos bombardeados con las interpretaciones equivocadas sobre esos conceptos. Y estos van moldeando sutilmente nuestra forma de pensar y por consiguiente nuestras decisiones y conducta. Y acá daba un ejemplo. Y dice, el concepto del matrimonio, según el pensar de la sociedad, es, nos casamos para ser felices y si no lo somos, nos divorciamos. Ese es el pensamiento del mundo. Otro pensamiento, el matrimonio puede ser entre dos personas que se aman, aunque sean del mismo sexo. Ese es el pensamiento del mundo. Vamos a probar vivir juntos por un tiempo y si funciona, nos casamos. Y si no, nos separamos. Erróneo totalmente. Estos conceptos están completamente distorsionados. Y lo mismo encontramos en temas como la sexualidad, como el noviazgo, la libertad, la religión, el aborto, la familia, etc. Pensar y vivir de acuerdo al pensar de la sociedad nos conducirá a tener una vida liberal, a tomar decisiones y acciones alejadas de la voluntad de Dios. Debemos de hacer un alto para examinar si nuestros pensamientos están alineados conforme a la palabra de Dios o conforme al mundo. De lo contrario, esa corriente nos arrastrará con tal fuerza que ni siquiera nos daremos cuenta. No te dejes seducir, recuerda que eres hechura suya, creado para vivir las cosas buenas que Él ha preparado para ti, conforme a su palabra, porque Él la cumplirá en ti. Amén. Tremendo, hermanos. Y meditábamos con mis hijos, ¿no? Y yo les decía, esto es justamente lo que nosotros debemos de meditar, ¿no? Y cada mañana, es más, le digo que nos podemos hacer el tiempo porque mi hijo el año pasado entraba a las 7:30 de la mañana, yo lo tenía que levantar, él salía de casa a 7 menos 20 y yo lo levantaba a 5:30, una hora antes, para hacer el devocional. Y que se puede, hermanos, se puede. Ese tiempo que invertimos en nuestros hijos es la vida espiritual de ellos. Es lo que a ellos los va a fortalecer en el momento que salgan al mundo. Y muchos dicen, sí, no tengo tiempo. No, sí se tiene tiempo. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Y se lo digo por experiencia. Nos tomamos el tiempo de leer la palabra, nos tomamos el tiempo de los devocionales. Es más, le hago leer salmos y proverbios del día, ¿no? Y meditar en ello, porque no solo queda en leerlo. Es más, les comparto algo para que ustedes puedan aplicarlo también. A veces le digo, bueno, leí un devocional y le digo, bueno, decime qué entendiste, porque es más bien explícito el devocional. Y por ahí él estaba pensando en otra cosa y no sabe qué decirme. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a leer de vuelta, le digo. Y ahí, ahora sí, presta atención. Y él presta atención. Ay, ¿qué entendiste? ¿No? Y ahí aplicarlo, hermanos, porque son, ¿qué le digo? Así sean 20 minutos, estamos invirtiendo en la vida espiritual de nuestros hijos.
Es algo fundamental. Cada vez el mundo está más hundido y cada vez está más perverso. Y ellos tienen que estar fortalecidos. Es más, la palabra, ¿no es cierto? En su momento la oración de Jesús, ¿qué fue? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero tenemos que marcar una diferencia. Y está en ellos también, en nuestros hijos, en la enseñanza, en la instrucción de la palabra del Señor. Y siempre hay tiempo. Es más, muchas veces comparto el devocional con mi hijo pequeño y después cuando se levanta mi hija ya vuelvo a leer con mi hija. Y nos tomamos el tiempo, es algo fundamental. ¿Qué pasa cuando nos levantamos nosotros a la mañana o antes de ir a trabajar? O es más, nos levantamos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, nos lavamos la cara, los dientes, todo, ¿y qué hacemos? ¿Desayunamos o no? ¿No desayunan ustedes o soy yo solamente? ¿No? Sí, desayunamos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque necesitamos empezar el día fortalecidos, que nuestro cuerpo tenga energía, necesitamos hacer cosas cotidianas, necesitamos ir al trabajo, o sea, necesitamos ese alimento físico. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el alimento espiritual no se necesita? Es más se necesita, porque salimos de casa a la calle y ahí tenemos una lucha cotidiana. Y que todos los días son diferentes, no todos los días son iguales. ¿Qué pasa si nosotros salimos así nomás? Y van a venir ataques, filosofía del mundo, comentarios. Y es más, si nosotros no estamos fortalecidos, es más, nos podemos enganchar con esa corriente. ¿Sí? Y de repente vienen y nos dicen algo y nos enganchamos en hablar mal de alguien, nos enganchamos en criticar a alguien, ¿no? O sea, si nosotros no nos fortalecemos, no nos nutrimos de su palabra, no les nutrimos a nuestros hijos de ese alimento espiritual, ellos batallan allá afuera. Y es más difícil porque nosotros somos grandes, ya estamos fortalecidos, estamos sólidos, decimos no. O sea, nadie va a venir a arrastrarme con algo. Pero ellos están en edades, diferentes edades, donde nos van en algún momento, si no están bien sólidos en la palabra, van a hasta cuestionarse. Porque le van a decir, no, pero esto es así. Y si ellos no están bien sólidos en la palabra del Señor, hasta pueden entrar dudas en ellos. Entonces, es algo importante, es un papel importante que nosotros debemos de tomar y una responsabilidad, porque depende de nosotros la vida eterna de ellos también, de pequeños. ¿Sí? Depende de nosotros que ellos sean instruidos, depende de nosotros que ellos estén fortalecidos al salir de nuestro hogar. Y es un trabajo, es un arduo trabajo, pero nos gozamos cuando vemos el fruto. Nos gozamos cuando vemos el fruto, porque lo vemos y decimos, vemos el fruto de la palabra del Señor, porque no es nuestro, sino es la palabra del Señor en ellos. Es la palabra, porque viene a su mente. ¿Sí? A veces me dice mi hijo, otra vez mami, leemos el proverbio, porque termina el mes, 30, 31, volvemos a leer el primero y volvemos a leer. Y es más, le digo, ¿sabes para qué, hijo? Porque tenemos que recordar. Porque vos tenés que recordar. Y muchas veces me lo recita de memoria. Le digo, bueno, eso, ¿viste lo que dice el proverbio? Bueno, eso nosotros lo tenemos que aplicar a nuestra vida diaria. Y entonces digo, por eso volvemos a repetir, por eso, el Salmo de vuelta, el Proverbios de vuelta, eso tiene que quedar grabado en nuestra mente, tiene que quedar, porque cuando viene el ataque del enemigo, o cuando vienen esas ideas, uno ya tiene la palabra del Señor acá en su mente, y Él sabe cómo derribar ese argumento. Y qué mejor con la palabra del Señor, ¿no? Es un trabajo arduo. Y quiero compartirles en el Nuevo Testamento un joven que fue instruido por su mamá y su abuela, que quizás lo conozcan. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, les voy a leer del versículo 1 al 5.
Acá el apóstol Pablo hablando al joven Timoteo. Dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias, serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos días, en esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerán de lo que saben y en vez de amar a Dios amarán los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Acá el apóstol Pablo instruyendo al joven Timoteo, porque él era joven, ¿sí? También podría encontrarse con toda esta gente. Y es más, todo esto lo estamos viviendo hoy. Dice, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Y todo esto pasa, hermanos. Pasó en ese momento, sigue pasando hoy día y cada vez peor en los jóvenes. A veces mi hijo me cuenta cosas, a veces uno se asombra, ¿no? Porque en mi época por ahí no veía esas cosas, pero cada vez es peor y la palabra nos dice que cada vez va a ser peor. Entonces hoy que estamos viendo todo eso alrededor, que vemos todo lo que está aconteciendo, o sea, más aún debemos de preparar a nuestros hijos y equiparlos con la palabra del Señor para que cuando salgan afuera ellos puedan tener presente siempre la palabra. Tenemos un gran trabajo y no podemos esperar que de repente, yo a veces, como le digo a las mujeres también, compartiendo la palabra con ellas, no podemos esperar a que venga nuestro esposo de trabajar y decir, bueno, vamos a esperar a que venga papá y vamos a estudiar la palabra. No, porque muchas veces los horarios de nuestro esposo son diferentes. Las que pasan mucho más tiempo, en varios casos, es la mamá. Entonces tenemos un gran trabajo también como madres y no podemos dejar pasar el tiempo y decir, no, bueno, ahora cuando venga papá vamos a compartir la palabra. No, o sea, el tiempo tiene que ser en ese momento. En el caso de mi esposo, bueno, trabaja a la mañana, entonces yo me dedico a la mañana a prepararlo a mi nene antes que se vaya a la escuela. Y si bien después a la noche sí compartimos todos juntos la palabra nuevamente, pero el trabajo fundamental tengo yo a la mañana con mis hijos y de instruirlos, de enseñarles. Debemos de hacerlo. Ese tiempo que dejamos, nuestros hijos son minados con todo tipo de pensamientos. Debemos de enfocarnos en ellos, debemos de instruirlos, como dice su palabra. Y así como les decía al joven Timoteo, les voy a leer otro versículo ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Fíjense lo que dice, me acuerdo de tu fe sincera, acá le dice el apóstol Pablo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron llena tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa misma fe sigue firme en ti. O sea, este joven Timoteo fue instruido ¿por quién? Por su abuela y por su madre. Acá están las abuelas. ¿Cuántas abuelas hay acá? Ahí están las abuelas, ¿sí? Las abuelas instruyendo el tiempo que tienen a sus nietos, ¿no? De poder inculcarle la palabra del Señor, de una alabanza, de una palabra, ¿no? Eso es fundamental. También forman parte del crecimiento, ¿no? Y qué mejor que decir, bueno, a mi nieto le he dejado una buena instrucción, le he dejado un buen legado, una herencia que es eterna. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, pero tú debes permanecer fiel, le dice al joven Timoteo el apóstol Pablo,
a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahí está, ¿sí? Las sagradas escrituras que le enseñaron su abuela y su mamá. Y fue un joven que realmente ayudó al apóstol Pablo, y podríamos decir, era su hijo espiritual, ¿no? Acompañándolo al apóstol Pablo en todo tiempo. Es más, el apóstol Pablo le encomendó una congregación, ¿sí? Sabiendo la fe que él tenía y la madurez, que a pesar que era joven tenía una madurez espiritual. ¿Quiénes le había enseñado? Su abuela y su mamá, ¿no? Ese fue el legado que le dejaron estas dos mujeres al joven Timoteo, la fe sincera. Así que entramos todos acá, ¿sí? Tanto padres como abuelos, entramos todos en la enseñanza de nuestros hijos y los nietos, ¿sí? Entonces, vemos que ahí, con un padre ausente en el caso de Timoteo, por alguna razón que no conocemos, porque la palabra lo único que nos dice que el padre de Timoteo era griego, pero después ya no se hace otro comentario acerca de su papá. Vemos que quienes se ocuparon de su instrucción fue su madre Eunice y su abuela Loida. Ellas lo instruyeron, le enseñaron la palabra de Dios, como Pablo testifica cuando escribe: desde niño has aprendido las sagradas escrituras. Eunice no esperó que su esposo esté presente o esperara a que él quizás llegue para instruirlo a su hijo. Ella lo hizo porque sabía que si no lo hacía, el mundo lo haría. ¿Qué es lo que pasó con la generación que vimos desde el principio? Dice que no conocían a Dios. Y este es un trabajo nuestro, hermanos. Este es un trabajo nuestro como padres. Ellos dicen que adoraron a dioses paganos y hacían lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres no se ocuparon en dejarles el legado, esa herencia que era más importante que todo lo material. Ellos no le dejaron el legado de la palabra del Señor. No lo instruyeron en el camino de Dios. No tenían una relación íntima con su Creador. Sus padres fueron negligentes y dejaron que las cosas cotidianas de la vida ocuparan el primer lugar en sus vidas. Y por ende el tiempo que debían de ocupar para instruirlos quizás lo ocuparon para otras cosas. ¿Y qué legado le dejaron? ¿Qué herencia le quedó a esta generación? Solo la herencia material, que después, a causa de su mal caminar, perdieron todo. O sea que ni siquiera le quedó la herencia material de sus padres. Porque en el versículo 14 del capítulo que leímos al principio dice: así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel lo esclavizaran. Así terminó esa generación, hermanos, por no dedicar el tiempo a sus hijos. Y sus hijos terminaron perdidos, esclavizados con el pueblo enemigo. Entonces tenemos un gran trabajo como padres. Y sé de que no es fácil muchas veces, ¿no? Porque quizás muchas veces nos cuestionan: o mamá, tengo que hacer esto. No. Hoy es el tiempo que apartamos para el Señor y ese tiempo no se cancela por nada. Es un tiempo donde debemos dedicar, de instruir a nuestros hijos. Nosotros debemos de ocuparnos. El día de mañana que podamos estar presentes delante del Señor y decir: me ocupé, Señor, hice lo que me mandaste. Ahora ya está, yo cumplí como padre, lo instruí en tu camino. Y ya cuando ellos ya tienen una mayoría de edad, o mejor dicho, cuando no están en casa, porque es más, como le digo, mientras estén en casa ustedes van a ser instruidos. El día que, cada uno forme su familia, ahí ya va a depender de cada uno, ¿no? Porque nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, porque la salvación es personal. Eso ya después va a depender de ellos, la búsqueda que tengan. Pero el trabajo que nosotros tenemos hasta que ellos se vayan de nuestro hogar es instruirlos en la palabra del Señor.
Es un trabajo que tenemos que hacerlo y no podemos quedarnos dormidos, ni bajar los brazos, ni perder el tiempo en otras cosas. Porque hoy la tecnología ha avanzado tanto y muchas veces nos pasamos más tiempo con la tecnología que con nuestra familia. Y que a ver qué me mandó un mensaje, a ver qué hago, a ver quién. O sea, el tiempo que perdemos muchas veces en mirar el celular, el Facebook, otras cosas, es el tiempo que perdemos de dedicar a nuestros hijos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso no se puede volver atrás. Una vez que no le enseñamos, que no le instruimos, no hay vuelta atrás, hermanos. No podemos retroceder el tiempo. Entonces es tiempo que nosotros lo hagamos, nos ocupemos ese tiempo. Aún los que van a formar su familia, de instruirlos de pequeño, que ellos puedan conocer al Señor, que ellos puedan tener una relación íntima. Yo le decía a mi nene, bueno, el orar es hablar. Vos me estás hablando a mí y charlamos, me contás de la escuela. Bueno, eso mismo que me contás a mí, se lo contás al Señor. Particularmente vos en tu habitación. Habla con el Señor, contale tus cosas, tus problemas, todo lo que te va mal, lo que te cuesta. Y el Señor está ahí escuchando. Y es más, la palabra es la que nos habla, ¿no? Entonces yo digo, una relación personal con Dios debemos de llevarlos a ellos. Es más, tenemos que llevarlos a ese nuevo nacimiento. Sí, llevarlos a través de la palabra, que ellos puedan tener ese nuevo nacimiento en el Señor. Y eso va a depender de nosotros. Eso va a depender de nosotros como padres. ¿Qué herencia, qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo vamos a invertir en las almas eternas de nuestros hijos? El tiempo invertido en actividades muchas veces sin sentido supera mucho más que el que invertimos en que conozcan a Jesús. Pasamos más tiempo mirándolos quizás de costado que sentados a su lado con la palabra de Dios en nuestros labios dando un consejo. Otras personas tienen más impacto muchas veces en sus corazones que nosotros como padres. ¿Qué legado les estamos dejando a nuestros hijos? Es nuestra responsabilidad el tiempo que estamos con ellos de tener tiempos de devocionales, tiempos de lectura bíblica. Lo que ellos no entienden, lo preguntan. Lo que vos no entiendas, preguntá. Para eso estamos nosotros, para explicarles, para instruirlos. Debemos de orar con ellos y orar por ellos. Hacerles memorizar versículos, eso es algo muy lindo para los más pequeños, que se les hace memorizar un versículo, ¿no? Y de repente a veces estoy en la escuelita, me toca a mí instruirlo a los niños y por ahí le digo, a ver el versículo bíblico y lo dicen, pero perfectamente, ¿no? Y eso es algo lindo porque uno dice, bueno, hay instrucción de la palabra del Señor, también en su hogar. Y cuando compartimos alguna historia bíblica y ellos empiezan, y Anita tal cosa, y Sansón hizo tal cosa, y ellos, o sea, uno ve la instrucción, ¿no? Y decimos qué bueno que ellos puedan conocer la palabra del Señor. Porque entre la historia bíblica, siempre detrás de esa historia bíblica hay una enseñanza. Entonces uno se da cuenta en los niños si realmente en la casa son instruidos. Porque ellos mismos, sí, esto así, y te empiezan a contar, y es algo tremendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ese trabajo que lo hacemos acá, en la iglesia, el pequeño tiempo que tenemos en la casa, siguen los papás instruyendo a sus hijos, ¿no? Y ese es el fruto que podemos ver en ellos. Entonces debemos de hacerlo como padres, hacerle memorizar, revisar cómo están espiritualmente. Creo que a la mayoría de nosotros nos sorprendería lo profundo que nuestros hijos pueden conversar sobre sus corazones. Es más, hemos tenido charlas con mis hijos que por ahí digo, gracias Señor, porque ellos abren su corazón y reciben el consejo. Y me pasó esto y qué puedo hacer, y ahí está el consejo de la palabra, porque la palabra en todo tiempo tiene que estar. Es lo que el Señor dice, ¿no? Es lo que el Señor nos habla. Y siempre la palabra del Señor. Están en una edad donde empiezan
Es más, mi hijo empiezan con los cumpleaños 15. Bueno, creo que hay muchos que han pasado por esa etapa, ¿no? ¿Y qué me invitó mamá? Y me invitó mi compañera, y ¿qué decís vos? No, o sea, yo primero te pregunto, así yo le digo, yo primero te pregunto, ¿vos decís que al Señor le agradará que vos estés ahí? Y él se queda pensando, ¿no? Obviamente me contesta, no mamá. Bueno, entonces vos, ¿a quién querés agradar? ¿Al Señor o querés agradar a tus compañeros? Entonces eso es lo que nosotros debemos instruirlo. Entonces como yo le digo a él, vos tenés que tener tus convicciones claras. No tenés que decirle a tu compañero, no, mi mamá no me deja o mi papá no me deja. O sea, que vos sepas, no, yo soy un hijo de Dios, soy cristiano y yo sé que a Dios no le agrada esto. Vos tengas tus convicciones claras. Y eso va a depender de la enseñanza que nosotros le demos a nuestros hijos, que ellos van a tener sus convicciones claras. Entonces siempre meditando, ¿esto le agrada al Señor? ¿A vos te parece que esto te va a edificar? Y no, mamá. Bueno, entonces fíjate, lo que realmente te edifica a vos, hijo, muchas veces no es lo que uno piense, no es que quizá, no, pero mi compañera dijo que no va a haber música, mi compañera dijo que no va a haber alcohol. Pero ¿vos crees que te va a edificar estar ahí, hijo? Y ahí, o sea, pensar que ellos puedan meditar, ¿no? Y ahí obviamente la respuesta es, no, mamá, no. Bueno, entonces, hijo, la palabra del Señor dice, preferible agradar a Dios y no a los hombres, porque eso nos va a traer, nos va a traer perdición a nuestras vidas. Entonces yo, sobre todo, siempre le digo a él, ¿no? Y vos meditá en lo que vas a decir, en lo que vas a hablar, el respeto, porque hoy en las escuelas se ha perdido el respeto hacia los mayores, hacia los profesores. O sea, las escuelas, tristemente lo digo, pero cada vez está peor. Entonces yo siempre le digo el respeto sobre todo al mayor, el respeto a tu profesor, a tus compañeros. O sea, que vos puedas marcar una diferencia. Y después uno puede ver eso porque es más, quizás mamás de otros compañeros me han dicho, qué respetuoso que es tu hijo, qué amoroso, qué respeto. Y uno dice, bueno, gracias Señor, porque estoy haciendo lo que vos me mandaste y el fruto se ve, ¿no? El fruto se ve de todo lo que uno hace. Cada situación vivida siempre tanto puede ser una pelea con su hermano, aquellos que tienen 2 hijos, o hermana, una difícil situación en la escuela, una queja, cuando le mandás a hacer alguna tarea del hogar. Todo estos son momentos que se pueden usar para derramar la verdad del Evangelio a nuestros hijos. Todas las situaciones sirven. Están peleando con su hermana, ¿a vos te parece correcto? ¿Qué le dijiste a tu hermana? Ay, perdón, y ahí está, ¿no? ¿Qué hablamos de la queja? No, mamá, no quiero barrer. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Le digo. ¿Te estás quejando de barrer? Bueno, mamá. Y ahí, ¿no? Y aplicar, porque siempre tenemos un momento donde poder aplicar la palabra del Señor. Siempre hay situaciones en nuestro hogar para aplicar la palabra del Señor en ellos. Siempre. Y le digo porque siempre, porque lo hemos vivido y porque siempre lo vivimos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué le contestaste así a tu hermana? Y pedíle perdón. Bueno, perdóname. Y ahí se reconcilian, ¿no? Bueno, mamá, sí, tenés razón, perdóname. Y ahí, ¿no? La palabra del Señor, la palabra del Señor. Siempre hay situaciones en las cuales nosotros aplicamos la palabra del Señor. Y con eso ellos tienen que crecer. Tenemos un gran trabajo. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Y preparar a nuestros hijos. El tiempo pasa volando, hermanos. Cuando nos damos cuenta, nuestros hijos crecen rápido. Todos tenemos la responsabilidad de administrar e invertir el tiempo que Dios nos da en cosas que producen beneficios duraderos y eternos. Usemos el precioso tiempo ilimitado que tenemos con nuestros hijos, invirtiendo en sus corazones. Sembrarle la palabra del Señor. La vida es corta.
¿sí? Por la gracia de Dios, no la desperdiciemos. Debemos de ocuparnos de lo que el Señor nos ha mandado, la instrucción a nuestros hijos. Y a todo esto, hermanos, algo fundamental, sumemos el ejemplo. Porque no sirve de nada que yo le diga a mi hijo, anda a orar, cuando yo no lo hago. No le puedo decir a mi hijo, anda a leer, cuando yo no lo hago. No le puedo decir a mi hijo, no le contestes así a tu hermana si yo le contesto mal a mi esposo. Todo va de la mano, instrucción y ejemplo, porque ellos nos miran a nosotros, ¿sí? Como padres, miran el ejemplo que le damos nosotros. Y es más, he conocido muchos testimonios que se han apartado jóvenes por lamentablemente los padres, el mal ejemplo que han tenido. O sea, los han instruido, sí, pero ¿qué pasó con el ejemplo? Y esto va de la mano, la instrucción va con el ejemplo, porque si yo no vivo en mi hogar lo que estoy predicando a mi hijo, entonces ¿qué puedo esperar el día de mañana de ellos? Entonces esto es unido, palabra y ejemplo. Es decir, no somos perfectos, todos luchamos todos los días con nuestro carácter, hoy nos levantamos un poco mal, nos levantamos con el pie izquierdo y bueno, ahí, ¿no? Señor, trabaja en mi carácter, Señor, ¿no? Y ahí trabajando y ahí orando, entregando al Señor. Pero es un trabajo arduo, pero que tiene algo eterno para ellos. Que podamos nosotros realmente dejarles ese legado, esa herencia, que es la palabra del Señor en sus corazones. Y que el día de mañana, cuando ellos formen su familia, puedan decir, mi mamá, mi papá, fueron de ejemplo para mí. Y esto mismo quiero hacerlo con mis hijos. Y eso es lo que nosotros llevamos a nuestro hogar. Y es un trabajo, y no les voy a negar, pero que podamos tomar ese compromiso de hacerlo. Porque va a depender de nosotros hoy como padres. Y en todas las edades, todas las edades. Porque así puedan tener 20, 21, ¿están todavía en casa? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y ellos siempre están atentos, ¿sí? Y de ahí van a crecer y van a estar en el mundo, pero sólidos, firmes, sabiendo a quién sirve, sabiendo a quién tiene que dirigir su vida. Amén. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor, vamos a tomar ese compromiso de decirle al Señor, Señor, yo quiero guiar a mis hijos, quiero instruirlos, quiero hacer el trabajo que tú me mandaste y hacerlo, pero realmente no solo de palabras, sino también con el ejemplo. Les invito a inclinar sus rostros. Padre amado, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, dándote gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Nos muestras, Señor, de qué manera debemos de instruir a nuestros hijos en cuanto a tu palabra, Señor. Señor, no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando que el mundo los arrastre. Señor, que podamos entender, Padre, que el legado y la herencia más importante es la que le dejamos, que es tu palabra, Señor. Es esa herencia espiritual, Señor, que va a hacer en ellos que tengan una convicción clara, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que en esta noche, Señor, puedan tomar ese compromiso de instruir a sus hijos en tu palabra, Señor, en tu camino, Señor. Para que, Señor, el día de mañana ellos también lo puedan hacer con sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres fiel, Padre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Y tu palabra, Señor, siempre es de edificación, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por este tiempo hermoso que nos permites vivir, Señor.
Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, también a nuestros hermanos, Padre, que nos están mirando por diferentes redes, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda caer en esa tierra fértil, Señor, y que puedan también, Señor, tomar ese compromiso de instruir a sus hijos en tu palabra, Señor, de dejarles esa herencia, ese legado, Señor, eterno. Gracias, Señor. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor le bendiga.